10, versículo 14. Vamos a liberar un mensaje en esta noche de lo que el Señor estaba hablando a mi corazón. Y vamos a hablar de algo que hoy, en el ambiente cristiano, hoy en día, es lo que está pasando, es lo que se está viviendo. Amén. Es lo que se puede percibir espiritualmente. Entonces dice gloria a Dios. Cómo nosotros tenemos que luchar y no permitir que la tibieza espiritual posea nuestras vidas. Decir al que está a tu lado, no permitas que la tibieza espiritual gobierne tu vida. Vamos a explicar qué es la tibieza espiritual hoy. Y cómo nosotros, por medio del Espíritu, y cuál es el deseo de Dios, cuál es el anhelo, cuál es el designio de Dios para nuestra vida. Vamos a leer la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Toma tu asiento en esta noche. El Señor presentándose y hablando a las 7 iglesias. Esta es la última, es la 7ª iglesia la cual el Señor habla, y es la iglesia de la Odisea. Vamos a un poquito a entender un poco de la descripción de esta iglesia. Tenemos que entender un poquito de la descripción, qué significa el nombre La Odisea, para que usted sepa, tenga un poco un panorama más amplio de lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra y le habla a esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ustedes saben que había 7 iglesias en Asia Menor, y ahí fueron dirigidas cada epístola, cada carta fue dirigida a cada una de esas iglesias. El Señor habló a las iglesias según el suceso y el tiempo de la dispensación, hablándole todas las virtudes buenas que tenía, pero también remarcando puntos y aspectos negativos que la iglesia estaba atravesando. Amén. Cuando Dios nos habla, Dios nos puede hablar muchas cosas maravillosas, muchas cosas lindas, promesas, cosas que va a hacer con nosotros, pero también el hablar de Dios nos va a hablar los aspectos negativos. ¿Para qué? ¿Para qué nos hablan los aspectos negativos o las cosas que a Él no le agradan? ¿Para qué? ¿Para avergonzarnos? ¿Para hacernos quedar mal? No. Para limpiarnos, para purificarnos, para que esos aspectos negativos salgan de nuestra vida. Y Él se perfeccione en nuestro interior. Y Él se perfeccione en el cuerpo de Cristo. Amén. La Biblia nos habla aquí y dice la palabra que le escribe al ángel de la iglesia. Primero, la palabra La Odisea significa, y está compuesta de 2 palabras. Laos significa pueblo. ¿Qué significa la palabra Laos? Pueblo. Amén. En el idioma hebreo. Pero en el griego significa derecho. ¿Qué significa en el griego la palabra Laos? Diga conmigo, derecho. ¿Sabe lo que significa esto? De aquí viene la palabra democracia. De aquí viene esa palabra, el derecho del pueblo. Y eso es que es democracia, que el pueblo tenga derecho. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mire, la democracia no vino en este tiempo, la democracia ya estaba en los tiempos antiguos. Amén. El pueblo se levantaba con voz y voto a querer también levantarse contra los reyes y querer también levantar sus opiniones. Pero mire el aspecto, esto es un aspecto en el sentido espiritual y en el sentido eclesiástico, no bueno,
porque Dios instituyó principios espirituales. Entonces esto nos muestra algo, nos muestra que que la iglesia del Señor quería tener derecho y voluntad a decidir las cosas de las cuales Dios ya había establecido como principios. Entonces dicen amén. Para que usted entienda, es como si muchos de ustedes se levantan y dicen, bueno, a mí no me gusta la doctrina, la palabra, pastor, te recomiendo que cambies un poco el mensaje, le des un poco más suave el mensaje. Usted toma opinión, toma esa libertad en querer levantarse y proponerle al pastor esa opinión. Pero la palabra de Dios ya fue trazada y ya fue plasmada y ya tiene sus principios espirituales. Entonces vemos un aspecto negativo de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea quería ser gobernada no por los hombres de Dios, no por el Espíritu Santo de Dios, sino que quería ser gobernada ¿por quiénes? Por el pueblo. Diga conmigo, el pueblo quería gobernar. El pueblo quería tomar voz y voto del culto, de la liturgia, de la reunión. Pero ya había un orden establecido, ya había algo que Dios estableció. Había un ángel, por eso dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es ese ángel? Es el pastor, es el encargado de esa obra, el que lleva adelante esa congregación. Entonces dicen amén a eso. Entonces la iglesia representa el gobierno del pueblo, el gobierno del hombre. En un sentido espiritual, también significa esto: el querer gobernar no bajo la dirección del Espíritu Santo, sino bajo la directiva de los hombres. No guiándose por las cosas establecidas por la palabra, sino por la voluntad y la intuición y el corazón del hombre. Como hoy en día podemos ver en muchos lugares donde no dirige el Espíritu Santo el culto, lo dirige el hombre. Según su método humano, según su buena elocuencia en palabra, sino su buena preparación teológica, pero carente de los principios y de la directriz del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto para nosotros espiritualmente? Esto lo hablamos en un término eclesiástico como iglesia, pero en ti, ¿cómo lo puedes aplicar? ¿Quién te está gobernando? ¿El viejo hombre? ¿Te está gobernando el hombre caído? ¿O te está dejando gobernar por el Espíritu Santo? ¿O estás dejando que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, te direccione, te guíe a toda verdad, a toda justicia? ¿O te estás dejando gobernar por tus propias opiniones, conceptos, pensamientos, razonamientos o ideales en tu mente? Entonces dicen amén. Amén. La iglesia de la Odisea quería ser gobernada y quería ser complacida por su propia voluntad. Y ese no era el mandato, no era la orden de Dios. Decía que está a tu lado, no era la orden de Dios. La iglesia de la Odisea representa para estos tiempos finales una iglesia apóstata. Una iglesia apóstata es una iglesia que se apartó de los principios de Dios, de la verdadera fe en el Señor. Y es una iglesia que se deja dirigir según sus emociones y según su voluntad, y no bajo la influencia del Espíritu de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ya tenemos algo para aplicar a nuestra vida. Ya con esto que estoy hablando, ya tú tienes que entender que tu vida tiene que ser sujetada, gobernada, dirigida por Dios. Amén. Gloria a Dios. Y no por tu propia voluntad, por tu propio deseo. Muriendo a tu carácter, muriendo a todas esas cosas que impiden que el Espíritu gobierne en tu vida. No que tú quieras gobernar sobre tu propia vida y decir, bueno, voy a la iglesia cuando quiero, bueno, voy y vengo, hago lo que me place, no, yo no hago caso a la palabra, no hago caso. Eso es ser gobernado por tu propia naturaleza. El no querer recibir o aceptar la palabra porque el raciocinio, tu mente, tu interior está luchando y dice, no es tan así como dice el profeta, como dice el pastor, no, la palabra no es tan así. Eso es ser gobernado por tu propia vida natural.
Pero di conmigo en esta noche, el que me va a gobernar y el que va a reinar sobre mi vida va a ser el Espíritu Santo. Él es el que va a marcar mis pasos. Él es el que me va a llevar por senda de justicia. Él es el que me va a introducir en el camino de la rectitud, como dijo el salmista David. Amén. Gloria al Señor. La Odisea, ese pueblo, esa iglesia, venía en una degradación terrible, porque era gobernada por el pueblo. O sea que el pastor de esa iglesia, aunque era el pastor, muchas veces el pueblo se le levantaba, le hacía una revuelta, le hacía como hoy decimos nosotros, le hacía un piquete en la iglesia. ¿Qué hacen los piqueteros cuando van a salir a las calles? ¿Qué hacen? Están reclamando ¿qué? Derechos. Que no haya un piquetero espiritual dentro de tu vida. Que no haya ese piquetero que te quiera oponer y quiera reclamar ciertas cosas en tu vida, sino que le tienes que decir al Señor: Señor, tú eres el que va a gobernar. Tú eres el que eres el Señor de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y le tienes que decir: Señor, tu Espíritu me dirija, tu Espíritu me direccione, tu presencia me guía a toda verdad, a toda justicia. Amén. Amén. El Señor se presenta cuando nosotros leemos todas las cartas y a todas las iglesias. El Señor se presenta en esa carta. ¿O ustedes te acuerdan antes cuando se escribían cartas que se ponía no? ¿Para quién? ¿Y de quién era enviada esa carta? Y se presentaba y se escribía. Y también cuando algo estaba, cuando no se incluyó en la carta, se ponía una postdata, se firmaba y iba al buzón, al cartero, y el correo lo llevaba. El Señor se presenta en la iglesia de la Odisea. Diga conmigo: el Señor se presenta. Cada nombre que nosotros vemos en sus presentaciones son los atributos y son los nombres que atribuyen al Señor todos sus logros y todas sus victorias. Si hay alguien que anote esto porque esto es muy importante. Los nombres que usted va a ver, aquí por ejemplo vamos a hablar de dos nombres que se mencionan en la presentación de esta carta. ¿Qué significa cada nombre? Porque cada nombre tiene un significado espiritual y también algo que nosotros es aplicable en nuestra vida. Miren, ¿qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya sabemos qué significa la palabra la Odisea. La Odisea está compuesta por dos palabras: laos, amén, que significa derecho, que significa, amén, pueblo. De ahí viene la palabra democracia. Esta ciudad llamada la Odisea fue inaugurada por Antíoco se llama el hombre. No, Antíoco. Y le puso la Odisea en honor a su esposa. La esposa se llamaba la Odisea. Entonces, en honor a su esposa, le hizo un homenaje y fundó esa ciudad y le puso el nombre de la ciudad la Odisea en honor a su esposa. Miren qué esposo ese, que puso en honor a su esposa el nombre de la ciudad. Tremendo. ¿Cuánto dicen amén? Y miren cómo dice aquí. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, ¿qué dice él? ¿Usted sabe qué significa la palabra amén? ¿Cómo? Así será o así sea. Pero la palabra amén es más profunda que eso. No es solamente así sea. Tiene algunos atributos divinos más. ¿Quieres saberlo en esta noche? ¿Qué significa la palabra? Dice: he aquí el amén. El amén. Él es el amén. ¿De quién está hablando? Diga conmigo: del Señor. La palabra amén, esta palabra amén, tiene este vocablo y viene del hebreo y significa tres cosas. No solamente significa así sea, significa el amén, o amén cuando decimos, significa firme. ¿Qué significa? Firme. Significa estable y significa confiable. ¿Qué significa esta palabra, el amén? ¿Quién es el amén? Es el Señor. El Señor es firme, el Señor es estable y el Señor es confiable. Cuando el Señor hace la carta de presentación,
el aspecto negativo de la iglesia quiere decir esto, que esa iglesia no era ni confiable, que esa iglesia no era estable y que esa iglesia no era firme. Entonces Él se presenta con ese atributo: firme, estable y confiable. Entonces cuando nosotros decimos y oramos y decimos amén, sí, Señor, tú eres el amén, tú eres confiable, tú eres estable, tú eres firme, Señor, tu palabra es firme, amén, tú eres el amén, tú eres firme, tú eres confiable, en ti confío, Señor, tú eres estable, tu reino es estable en mi vida, tu reino se estableció en mi corazón. El que está hablando es el amén. El que está hablando le está diciendo el Señor: yo sí soy confiable, yo sí soy firme, yo soy estable, iglesia, pero ustedes no. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que significa esta palabra. Así que esta palabra amén no es simplemente así sea. Y cuando oramos decimos amén. Y cuando estamos diciendo amén, estamos diciendo así sea, pero también estamos diciendo: sí, Señor, tú eres firme en esto. Esta oración es que amén, Él es tú el amén. Él es firme, Él es confiable, Él es estable. Lo que tú dices lo cumple, lo que tú dices lo establece, lo que tú dices yo confío, lo que tú dices es firme en mi vida. Amén. Tengo que explicar el verso 14 para explicar luego lo otro, para que entienda cómo se presenta el Señor en esta iglesia. ¿Y qué significa eso? Entonces ya podemos aplicar la palabra amén para nosotros. Tú eres el amén, Señor. Tú eres firme, Padre. Tú eres confiable, en ti confío, tú eres estable. Cuando oro, amén, sí, Señor, lo creo. Tú, porque tu palabra es firme, porque tú eres confiable, porque tú eres estable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. He aquí el amén, el confiable, el firme, el estable, está diciendo Dios. Yo soy esto para la iglesia, yo soy esto para ustedes, pueblo de la Odisea, iglesia de la Odisea. Yo soy esto, soy firme. Mis juicios son firmes. Decía que el otro lado, los juicios de Dios son firmes, son estables, son confiables. Amén. Y luego dice que Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Él es qué? Diga conmigo: Él es fiel y verdadero. Él es ese testigo. Él atestiguó todas las cosas. Él es fiel, Él es verdadero. Él no es falso. Él no es un testigo falso. ¿Qué pasa cuando hay un juicio y hay testigos que van a testificar, pero dan un falso testimonio? Esos falsos testimonios los pueden hacer que esas personas queden presas también, sean cómplices de lo cometido, que se está haciendo ese veredicto en ese juicio. ¿Saben lo que Dios está diciendo? Yo no soy un testigo falso, yo soy verdadero, yo soy fiel. Lo que yo digo lo cumplo, lo que yo voy a hacer con ustedes lo voy a hacer porque yo soy fiel y verdadero. En nosotros muchas veces sí hay falsedad. Por eso el aspecto del Señor es lo contrario al aspecto de la iglesia. La iglesia era falsa. La iglesia había dejado entrar la falsedad. Esos creyentes estaban en una situación de levantamiento. La falsedad se estaba introduciendo en la iglesia. Pero el Señor dice: yo soy el único testigo fiel. Yo soy verdadero, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y luego se presenta con otro atributo: el principio de la creación de Dios. ¿Cómo se presenta? Como Él. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es un atributo divino del Señor. ¿Sabe qué significa? Esto tiene que ver con el origen, porque es el principio de toda creación. Diga conmigo: esto es el origen, la iniciación de todas las cosas, porque Él es el origen. Él es la fuente eterna, inmutable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que está diciendo aquí el Señor cuando dice que Él es el principio de la creación? A esta iglesia le está diciendo algo muy importante: ustedes dejaron
de verme como el origen. Ustedes dejaron de verme como fuente de vida eterna. Ustedes dejaron de ir a mí, que yo soy la fuente eterna, que yo soy el origen para ustedes, que yo soy el que hago todas las cosas en su vida. Yo soy el principio de la creación. Yo puedo crear todo nuevo, yo puedo colocar un corazón nuevo, yo puedo hacer todas las cosas nuevas, pero ustedes dejaron de verme como ese principio de origen. Señor. Cuando la iglesia comienza a desviar su mirada del origen, comienza a desviar su mirada de aquel, de como dice el principio de la creación, que fue Dios. Estamos diciendo en un aspecto negativo, estamos diciendo que Él ya no es nuestro origen, que Él ya no es la fuente de vida para nosotros, que nosotros estamos bebiendo de otra fuente que no es de Él. Él es el origen de la fuente de vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que la iglesia cambió. La iglesia se degradó y cambió y dejó al Señor como su origen. Por eso hay cuantas iglesias que hoy dejan al Señor como su origen. ¿Qué significa esto? Utilizan métodos humanos para atraer a la gente y no van al origen. ¿Cuál es el origen? La oración, la comunión, la búsqueda, la unión con el Señor. Ese es nuestro origen, esa es nuestra vida espiritual. Entonces esta iglesia dice, yo soy, le dice el principio de toda la creación. Le está diciendo, no se olviden que yo los creé, no se olviden que yo soy la fuente de vida para ustedes. ¿Cuál es el aspecto negativo entonces del principio de la creación? Que ellos dejaron al Señor como fuente de origen. Ellos dejaron al Señor como fuente de agua viva. ¿Se acuerdan lo que le dijo el profeta Jeremías? 2 males ha hecho Israel. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas de las cuales sus aguas no retienen. El pozo ese no retiene el agua porque yo soy su fuente de agua. Y así hay creyentes que no van a la fuente. Están despojándose del principio. Él es el principio de la creación. Y ahí luego comienza, ya después de entender todos estos atributos divinos y sus nombres. Estos son los nombres, los atributos de Dios, los logros de Dios. Él es todo esto. Luego en otra iglesia dice, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Y así diferentes cantidades de nombres que podemos nosotros ver todas las cosas. Y esos nombres tienen significados espirituales para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Luego de presentarse el Señor, le dice que Él conocía sus obras. Diga conmigo, Él conoce las obras. Él conoce lo que hacemos para Él. Pero aquí le dice el Señor, el aspecto negativo de esta iglesia, le dice así: que ni eres frío ni caliente. Él le dice, ojalá fuese frío o caliente. Porque en el Señor no hay un término intermedio, o blanco o negro, no hay gris. Para que usted entienda. O blanco o negro. O estamos con Dios o estamos con el diablo. No hay otro término. No podemos estar tomados de un brazo de la mano de Dios y del otro brazo con el diablo. No podemos. Eso no se puede. O de un lado o del otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y le dice, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto Él es tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia estaba en esa condición, en la condición de una tibieza espiritual. Amén. ¿Qué pasa cuando el creyente entra en esta situación? ¿Qué significa ser tibio espiritual? Ser un tibio espiritual es una persona que está en la iglesia, pero no está recibiendo ese caudal de vida espiritual. Es un creyente inestable, un creyente maleable, es un creyente que no está firme. Es un creyente que ha gustado de los dones celestiales, que ha gustado de las cosas de Dios, pero todavía sigue gustando de las cosas del mundo, de las cosas que a Dios no le agrada. Eso es un tibio.
Y lo más triste de los tibios es que muchas veces dentro de la iglesia creen que están bien, es su ideal, es su razonamiento, es su pensar que están bien o que están sirviendo a Dios de la mejor manera correcta, pero están tibios. ¿Cuántos dicen amén? Ese creyente comenzó a degradarse. ¿Qué significa la palabra degradación? ¿Qué es ser una persona degradada? Una persona, amén, que comenzó a degradarse. Una persona que comenzó a ser inefectivo para las cosas de Dios. Comenzó a perder la sensibilidad espiritual. Ya no es sensible a las cosas espirituales. El tibio está en esa condición. Amén. Y eso hoy en día es lo que está afectando a la iglesia de hoy en día. La tibieza espiritual. Por eso el Señor le recalca y le aclara: ojalá fuese frío o caliente, ojalá te decidas por una o la otra cosa. Pero por cuanto estás en la condición de tibieza, yo te tendré que expulsar, vomitar de mi boca. ¿A todos dicen amén? Amén. Cuando una iglesia o un creyente se degrada, pierde su efecto y se vuelve tibio. Cada vez que estamos en esta condición de tibieza, dejamos de ser útiles para el mover de Dios, para realizar la obra de Dios. Diga conmigo: hay una obra que Dios quiere realizar a través de mí. Decía que está a tu lado: ¿sabés que hay una obra que Dios quiere realizar a través de tu vida? Pero si eres tibio no lo va a poder hacer el Señor, porque hay tibieza. Cuando eres tibio todo te afecta la palabra. Cuando eres tibio te afecta la corrección, porque eres tibio. No estás en el estado de ser caliente, como dice aquí la Biblia. No estás en el estado de ser ferviente, como dice la Biblia. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? ¿Que seamos tibios? ¿Sí o no? No, claro que no. El deseo de Dios y lo que Dios nos dice según la Escritura y la palabra, Él quiere que seamos fervientes en espíritu. Vayamos a Romanos 12 para ver este ejemplo bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 11, dice así: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente ¿en qué? En espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. ¿Cómo quiere que seamos el Señor? ¿Qué es ser una persona ferviente? Una persona ferviente significa alguien que muestra mucho entusiasmo por algo o por alguien. Amén. Que lo mueve a actuar y a expresar su fervor. Cuando alguien es ferviente en el espíritu, no le tenemos que estar diciendo: ore, arrodíllese, levante su voz, glorifique. No, porque es ferviente ese hermano en el espíritu. Si eso no está en nosotros, entonces estamos en un estado de tibieza, porque la Biblia dice que quiere el Señor. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros seamos? ¿Qué dice la Biblia en Romanos 12:11? ¿Fervientes en qué? En el espíritu. Pero si no te estás uniendo al Espíritu de Dios, ¿cómo puedes ser ferviente en el Espíritu? Porque para ser ferviente en el Espíritu tengo que estar unido a Dios y tengo que tener comunión con Él. ¿Qué le pasaba a la iglesia de la Odisea? Eran tibios, ¿por qué? ¿Por qué eran tibios? Porque dejaron la fuente de vida, el origen. Porque el amén, porque ellos se volvieron falsos. El testigo verdadero, yo soy fiel y verdadero testigo. Yo soy el amén, yo soy confiable, yo soy estable, yo soy firme. Ellos no tenían, ellos perdieron todo. Estos
esos atributos que Dios se los dio en un tiempo, pero cuando le escribió a la iglesia se comenzó a degradar y comenzaron a perder la firmeza, la estabilidad, la confiabilidad, comenzaron a ser falsos, comenzaron a perder el origen, la fuente de agua de vida, ya no lo tenían en cuenta Dios. Por eso estaban tibios. ¿Cómo estaban? Tibios. Di conmigo, yo no quiero que eso pase. ¿De dónde proviene esta tibieza espiritual? ¿De dónde procede esto de ser tibio? Porque tiene que haber un proceder, un origen de todo esto. Claramente que esto procede del pecado, claramente que esto procede de la naturaleza caída. Y vamos a verlo. Libro de Santiago, capítulo 5. ¿Cuántos dicen amén? Santiago, 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde viene la tibieza? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde procede esa lucha interna? ¿De dónde? Diga conmigo, de los miembros. ¿Qué miembros? Diga conmigo, de mi cuerpo, de mi naturaleza caída, que hay un combatir espiritual. Hay un combate espiritual dentro de nosotros, y ese combate espiritual es entre quién? Entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Amén. Y el viejo hombre quiere ser tibio. Amén. Y el viejo hombre quiere ser frío. Pero muchas veces frío, cuando el creyente se levanta, va a lograr, si no lo puede enfriar de una manera total, lo va a tratar de entibiar, que sea tibio, que sea inestable, que no sea firme, que no busque a Dios como tiene que buscar, que sea maleable, que cualquier doctrina lo mueva de acá para allá, cualquier voz lo arrastre de aquí para allá. Eso es lo que es ser tibio. ¿De dónde procede esto? Diga conmigo. De nuestros miembros, de nuestros cuerpos, de nosotros mismos, que hay algo que está combatiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora Santiago 5:17, lo que dije recién. Vemos aquí a alguien que nos enseña y que nos dejó plasmado en la Biblia. Dice, un hombre como tú y yo, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró como fervientemente. El hombre ferviente, ¿qué hace? Hace oraciones ¿qué? Fervientes. ¿Y qué dice? ¿Cómo era Elías? Diga conmigo, era igual que tú y yo. La diferencia es que oraba más que tú y yo, decirle. Y de una manera ferviente. Por eso Dios lo escuchaba y Dios respondía. Por eso hizo caer fuego del cielo. Por eso hizo que los cielos se cierren. ¿Por qué? Porque su oración, ¿cómo era? Ferviente. Él no era un tibio. Él no era un frío. Era un hombre ardiente. De pasión, de oración. Amén. Aleluya. Para que no lloviese, y no llovió 6 meses. ¿Cómo era Elías? Diga conmigo, un hombre sujeto a pasiones, con emociones, con pasiones. Un hombre de carne y hueso. Pero había una diferencia en este hombre, que oraba fervientemente. ¿Cómo quiere que nosotros sirvamos al Señor? El mismo Señor que dice que seamos fervientes en espíritu y que le sirvamos con diligencia. Pero ¿qué le dice a la iglesia de la Odisea el Señor? ¿Qué le dice? Ojalá fuese frío o caliente, que te decidas. Dios le está diciendo que, en palabras, para que usted entienda, se tienen que decidir, o son fríos o son calientes. Porque la condición que están y siguen así, los voy a vomitar. Creo que el vomitar es algo repulsivo, ¿no? Es algo que es desagradable. ¿Cuánto le ha pasado? Cuando han venido así medio ebrios en el mundo, de noches y tras noches, o una comida que han comido en mal estado y han vomitado. Es algo, esa comida te cayó mal, claro.
Y el sistema digestivo, el estómago no lo tolera y lo tienes que expulsar. Así tienes que ser tú cuando comas una comida que no es de Dios. Tienes que vomitarla, echarla fuera. No, esta comida no es buena. Esta comida recalentada. Yo quiero una comida fresca, una comida con todos los nutrientes para mi vida, para crecer fuerte y sano. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo quiere que sirvamos al Señor? Diga conmigo, fervientemente. ¿Qué es ser ferviente? Es ser alguien con mucho entusiasmo por algo, que se mueve a actuar y a expresar y a demostrar y a tener devoción incondicional por lo que va a hacer. ¿Cuántos antes iban a la cancha o a jugar al fútbol? ¿No era una pasión para ustedes? ¡Qué pasión!, ¿no? En la cancha, saltando, haciendo poco con la tribuna, alentando, gritando. Eso era fervor, eso era algo que... Mire si eso lo aplica espiritualmente en su vida para el Señor. ¿No sería poderoso? ¿No sería glorioso eso? ¿No sería extraordinario en su vida espiritual? Había algo maravilloso que se manifestaría, ese fervor, ese entusiasmo, eso que nada te para, nadie te para, no te para el frío, está lloviendo y sentís el deseo ferviente de estar en la... No te para la lluvia, no te para el calor, no te para la nieve, no te para nada. ¿Por qué? Porque hay un ferviente deseo, no solamente por orar, buscar, sino también por estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque hay una pasión. ¿Por qué? Porque hay un deseo. ¿Por qué? Porque hay un anhelo. Hay algo incondicional en tu corazón que está ardiendo por Dios, por la presencia, por estar en la casa de Dios. Pero cuando eso no está en la vida del creyente, no hay fervor. Hay apatía, hay frialdad, hay desamor. Y Dios le dijo a la iglesia: si eres así, te voy a vomitar. Qué terrible lo que Dios le dijo. Dile al Señor: Señor, no me vomites. Decir al Señor: Señor, no me excluya de tus propósitos, de tus planes. Señor, inclúyeme en tus deseos, en tus planes para mi vida. Yo quiero ser ferviente en espíritu. Si te está costando orar, entonces porque hay tibieza, dile: Señor, no puede ser que yo soy un hijo de Dios y me está costando orar. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder en mi vida. Enciende mi corazón, coloca ese deseo por orar más intenso en mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Elías era un hombre que oraba fervientemente. Hechos 18, vaya a Hechos. Mire lo que pasa cuando hay personas con fervor, cuando hay personas en este tiempo que tienen ese ferviente deseo. 18:25. Habla aquí de un hombre llamado Apolos, elocuentes en las Escrituras, preparado en las Escrituras. Y dice así: este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu, ¿qué? Fervoroso. ¿Cómo era este hombre de espíritu, qué? Fervoroso. Había sido, ¿qué? Instruido en el camino del Señor. ¿Para qué vienes a la iglesia? Para ser instruido. Pero también para que haya fervor en tu espíritu. Pero aquí lo que vemos en este hombre, aunque él era instruido en la palabra del Señor y era ferviente en hablar, en predicar, con fervor, con entusiasmo. Yo me imagino a ese predicador Apolo predicando con entusiasmo: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Yo cuando predicamos con fervor, que nos levantamos la voz, estamos con fervor porque hay algo acá adentro que nos impulsa. Amén. No gritamos porque queremos, es que hay algo acá que nos hace explotar. Es el Señor, es el fuego, es el fervor de Dios. Amén. Dice: hablaba y enseñaba diligentemente lo que concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mire, un hombre que no tenía el Espíritu Santo, pero era un hombre ferviente en la Escritura, en la enseñanza. Y ahí cuenta cuando Pablo le dice:
no conoces al Espíritu Santo y lo hace que reciba. Imagínense, si ese hombre no tenía el Espíritu Santo, pero con fervor predicaba las Escrituras, ahora con el Espíritu Santo más todavía. Gloria a Dios, aleluya. Dile al Señor, Señor, quiero ser de espíritu ferviente. Ayúdame. Dile al Señor, Señor, si hay tibieza en mi vida. La tibieza es un pecado. Ser tibio es pecado. No es ser aprobado por Dios, es un pecado la tibieza espiritual. Y Dios no quiere eso para nosotros. Ser cristiano ferviente, no perezoso, no mediocre espiritualmente. Esa lucha, como dijimos, combate nuestros miembros. Primera de Pedro 2:11, vaya rápido conmigo. Primera de Pedro 2:11, mire lo que dice el Señor. Tiene que combatir con esa tibieza espiritual. Hoy se tiene que terminar esa tibieza. Decirle que está a tu lado, hoy se tiene que terminar en nosotros la tibieza. Tenemos que ser apasionados por Dios ferviente. Tenemos que ser de oración ferviente, amados por el Señor ferviente en la palabra, en el Espíritu. Nuestro corazón tiene que arder por la palabra. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué hay? Diga conmigo, hay una batalla. Hay una batalla. Decía que está a tu lado. Dentro de ti hay una batalla muchas veces que tienes que librar, pero dice aquí que te tienes que abstener de los deseos que están peleando, de los deseos de los ojos, de la mente, de los deseos de la vanagloria de la vida. Pelea. Tienes que pelear. Decía que está a tu lado, vamos a pelear esta batalla. Y el Señor va a estar con nosotros para darnos la victoria. Esta batalla se va a ganar con Cristo. Amén. Queremos ser cristianos efectivos. Cristianos que reine la presencia de Dios y no la tibieza. Romanos 6:12, miren lo que dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí le vas a decir al Señor, Señor, no quiero que reine más la tibieza en mi vida. ¿Cuánto tiempo reinó? ¿Cuánto tiempo sin comprometerme? ¿Cuánto tiempo estuve siendo gobernado por esta tibieza, por la falta de búsqueda, el compromiso, la oración, la palabra? ¿Cuánto me ha gobernado esta tibieza? Pero la voy a echar fuera a patadas en esta noche. La voy a sacar de mi vida en esta noche. No reine pues el pecado. ¿Qué dice? Diga conmigo, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Capítulo 7, vaya ahí de Romanos 14. Pablo dijo algo muy importante. Pablo era ferviente. Amén. Pablo era de fervor, era incondicional, era un hombre espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora, ¿qué? Diga conmigo, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mi, diga conmigo, en mi corazón, en mi mente.
En mi espíritu está el querer hacer el bien. Pero en la carne muchas veces, la carne no quiere que se haga lo bueno. La carne quiere discusión, contienda, peleas, desacuerdos, divisiones, contiendas, palabras deshonestas. Pero en tu interior tú sabes que eso no lo quieres hacer, pero tus miembros están sujetos a la ley del pecado. Pero en ti ahora reina la ley del Espíritu, de la cual esa ley es la que tiene que gobernar en tu vida y tiene que subyugar la ley del pecado. La ley es buena, pero el pecado ha hecho que el hombre continuamente haga lo que no quiere hacer el cristiano. ¿Cuántas veces usted hizo algo que después se arrepintió, dijo alguna palabra, que después no quise decir esto en realidad, no quise hacer esto, pero lo dijiste? ¿Por qué? Porque gobernó la ley en tu miembro del pecado. Pablo está diciendo eso. ¿Cuántos dicen amén? Porque, verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El elemento maligno está en la carne, está en el cuerpo del ser humano. Entonces eso muchas veces nos hace hacer lo contrario a obedecer o a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo logramos vencer esto? Claramente lo podemos lograr mediante el Espíritu de Dios, unido al Espíritu. ¿Qué le dijo a la iglesia de Laodicea? Que eran tibios, diciéndole tienen que decidir. Si vamos a leer solamente el siguiente versículo de Apocalipsis 17. Porque tú dices, la iglesia, escucha esto, la iglesia dice, diga conmigo, la iglesia se jactó. La iglesia se estaba jactando, la iglesia se estaba, en un cierto decir, vanagloriando. La iglesia decía esto. ¿Cuántos cristianos dicen, no, yo sé todo, yo me estudio los versículos de memoria, yo me sé la... Eso es jactarse. Tú tienes que ser humilde. Si tú sabes y tú estás teniendo conocimiento, dale gloria a Dios, pero no digas yo sé más que otro. No, nunca pienses y digas eso. No te jactes. Cuando tú haces eso, en realidad no eres nada y no sabes nada. Eso es obra de la carne, eso es lo que tiene que morir. ¿Cuántos dicen amén? Tú siempre dices, yo no sé nada. Señor, no sé nada, no sé decir nada, enséñame. Háblame, dirígeme, no sé hacerlo, no sé cómo servir, no sé cómo predicar, no sé cómo hablar. Señor, dime cómo tengo que hacerlo, dirígeme. ¿Qué le pasó a la Odisea? Se captaron y dejaron la fuente de origen, dejaron al Dios de toda la creación, dejaron a la fuente de agua de vida. ¿Cuántos dicen amén? Decía que está a tu lado, Dios te está hablando, Dios no está hablando. ¿Qué dice la iglesia? Yo soy rico. ¿Qué dijo la iglesia? Diga que está a tu lado, ¿tú eres rico? Digo conmigo, sí, yo soy rico. Pastor, pero no tengo ni un peso, ahora saco así la polilla, dale en la bolsilla. No tengo ni 100 pesos. Pero no te estoy hablando de esta riqueza que es material. Te estoy hablando de que ellos desean ser ricos espiritualmente. Pero ellos no eran ricos en realidad. Ellos eran ricos en una parte, en la enseñanza doctrinal. Sabían algunas cosas, pero ¿sabe lo que Dios le está diciendo? Mire, vamos a leerlo. Yo soy rico, ellos dijeron, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabe lo que está diciendo la iglesia al Señor? Le dice, si somos ricos, conocemos las cosas de Dios. Pero ellos eran pobres en experiencia espiritual. Ellos no eran ricos solamente en teología o en palabras de conocimiento, pero eran pobres en experiencias espirituales.
Porque la mayor riqueza que nosotros podemos recibir son los misterios revelados y las experiencias que tengamos con Dios por el Espíritu. Esa es la fuente de riqueza para nosotros. Ellos eran pobres en un cierto decir. Ellos dijeron, nosotros somos ricos, no nos falta nada. Pero también naturalmente era una iglesia muy prosperada. Pero está el Señor en un sentido espiritual. Ellos eran pobres espiritualmente en realidad. Se jactaron. Como dijo el Señor, tú dices esto, que eres rico. Y dices que no te falta ninguna cosa. Es decir, ¿sabes lo que está diciendo? Le está diciendo, Señor, no te necesitamos, en ciertas palabras. Ya no te necesitamos a vos. Porque nosotros sabemos. Porque nosotros conocemos, tenemos conocimiento. Es decir, el Señor Cristo Jesús, ya no te necesitamos. Ya conocemos bastante versículos, ya conocemos bastante de la doctrina, ya sabemos cantar, alabar. No te necesitamos ya ante medio de nosotros. Qué terrible es eso. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio, el matrimonio dice, bueno, Señor, ya no te necesitamos? Cuando el matrimonio saca de plano al Señor, ¿cómo comienzan a andar las cosas? Cuando el Señor no está en ese matrimonio, ¿cómo va a andar ese matrimonio? Pata para arriba. Peleas, discusiones. Cuando en una iglesia el Señor no está en una iglesia, cuando el Señor no gobierna por el Espíritu en una iglesia, ¿qué pasa en esa iglesia? Pasa lo que pasó en la Odisea. El pueblo toma voz y voto, toma opinión y derecho y quiere hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque muchos saben muchas cosas, pero no están siendo gobernados por el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor? Tú dices esto. No nos falta nada, no tengo necesidad. Yo quiero que ahí tú le digas, levanta tu mano y dile al Señor, Señor, yo no voy a ser como esta iglesia en la Odisea. Yo sí te necesito. Decir al Señor, soy pobre. Soy un pobre espiritual, por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán la heredad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán, serán bendecidos, recibirán lo que necesitan por la fuente del Espíritu de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Pero esta iglesia, todo lo contrario. Ella dijo, somos ricos y no tenemos necesidad. Pero el Señor le dice, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren lo que le dijo el Señor. Tú dices esto, pero yo te digo esto. Tú piensas esto. Este es tu pensar, este es tu razonamiento, este es tu ideal. Pero yo te digo esto a ti. Tú eres esto, eres un miserable, un desventurado, un pobre y un ciego. Qué terrible, ¿no? Eran pobres en espíritu, eran ciegos en espíritu y estaban desnudos. ¿Qué representa la desnudez? La vergüenza. ¿Qué representa andar desnudo espiritualmente? Es estar desvestido de Cristo. Es no tener a Cristo como tu vestidura de justicia. Es no estar revestido de Cristo. Andar desnudo. Es símbolo de vergüenza. ¿No es así? Entonces ellos tenían todas estas cosas. Esta iglesia estaba en esta condición. Miren cómo estaba la iglesia, la degradación de la iglesia. Miren todos los aspectos negativos que tenía la iglesia. Y esto es un aspecto en el cual Dios nos habla personal a nosotros. Nos está hablando algo el Señor a nuestra vida personal. ¿Acaso nosotros estaremos en una tibieza espiritual? Solo tú lo sabes, tú y Dios. ¿Acaso hay cosas que te están llevando a ser tibio, a no ser ferviente, como Dios quiere que le sirvamos con fervor?
con ese entusiasmo, con esa pasión, con ese deseo? ¿O nos estamos volviendo tibios, espirituales, apáticos, insensibles a no oír a Dios, a no oír al amén, a no oír al principio de la creación que es Dios, a no oír al testigo fiel y verdadero? Por lo tanto, yo te aconsejo, le dice el Señor, diga conmigo el consejo de Dios. Dile que está a tu lado, Dios nos está aconsejando y es mejor que tomes este consejo. El que está aconsejando no es cualquier persona, es el Dios creador, el nuestro Dios. Por lo cual yo te aconsejo que de mí compres oro. ¿En qué? Cuando uno va a comprar, ¿qué necesita? Money, cash. Money. ¿No es así? Y usted va a comprar, ¿y qué hace? ¿Y paga qué? Cuando usted compra un electrodoméstico, ¿tiene qué electrodoméstico? Tiene un... Dios le está diciendo, ustedes tienen que pagar el precio. Ustedes tienen que comprar de mí. Es decir, Dios dice, ustedes tienen que pagar un precio ahora. Pero tienen que comprar de mí. Tienen que venir a mí. Tienen que pagar ese precio. ¿Qué pasa cuando una iglesia, en ámbito eclesiástico, en ámbito iglesia, cuerpo de Cristo, está como está la iglesia de la Odisea, así? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Dios le dice que compre de Él. Y el precio que tiene que pagar la iglesia es comenzar a ordenar todo. El precio de esa iglesia es el orden. Pero vino de quién? Del Señor ese orden. Compramos de Él, entonces viene el orden de Dios. Y ahí la iglesia comienza a ordenarse. Y claramente que cuando hay orden, el orden a muchos le va a molestar, no le va a gustar. Pero eso es la manera de pagar el precio por el Señor y de que el Señor, de Él compremos oro. Mire, dice oro refinado. Porque hay oros que son mezclas. Hay oro que son mezclados. Este oro que está hablando el Señor es el oro refinado que representa la vida divina, que es la vida de Dios, es la vida eterna. Ese oro significa a Dios mismo viniendo como vida divina. ¿Para qué? Para traer un orden y que de Él compremos, paguemos el precio para que el orden sea establecido en la iglesia y en nuestras vidas. Amén. Ese oro refinado, el oro tiene dos significados espirituales. Significa la vida divina y significa una fe de oro. Dos aspectos tiene el oro: la vida divina, la vida de Dios, pero también significa una fe de oro, una fe inquebrantable, una fe pura. Para que compremos de Él ese oro refinado en fuego. El oro verdadero, el oro mezcla, tiene que no tiene que ser un oro mezclado, tiene que ser un oro puro. Y el oro a altas temperaturas se va trabajando. Entonces dice amén. Le dice, compra oro refinado en fuego para que seas ¿qué? Rico. ¿Cómo somos ricos? ¿Comprando qué? Ese oro. ¿Qué es ese oro? La vida de Dios. ¿Cómo vas a ser rico? Obteniendo y pagando el precio por la vida de Dios. Ya el Señor pagó el precio por tu vida. ¿Para qué? Para la redención.
para la limpieza de tus pecados, pero ahora debemos de pagar el precio. ¿Para qué? Para este oro refinado se siga ¿qué? Forjando nuestra vida espiritual. ¿Me va entendiendo lo que Dios le está hablando a la iglesia? Lo estoy hablando con palabras sencillas para que usted lo entienda. Diga conmigo, Señor, de ti compramos ese oro. Diga conmigo, Señor, yo voy a pagar el precio. ¿Cuál es ese precio? Bueno, tú sabes, hay cosas que ordenar en tu vida. Bueno, de ti voy a tomar ese oro, voy a comprar ese oro. De ti voy a ir a la vida divina para que la vida divina me ayude a traer ese orden en mi vida. Señor, de ti voy a comprar, voy a pagar el precio. ¿Qué pagar el precio? Diga conmigo. Pagar el precio es obtener a Dios, pero también traer orden a mi vida espiritual. ¿Quién trae ese orden? El oro, la vida divina en mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese oro va trabajando en tu vida, esa vida divina, entonces va tomando de él y vas a ir enriqueciéndote. Diga conmigo, quiero enriquecerme, Señor, de tu vida divina. Ese es el consejo de Dios. En ciertas palabras, Dios te dice, te unes a mí, vienes a mí a unirte, estás tomando de mí ese oro refinado en fuego y te voy a enriquecer espiritualmente. Y Dios dice, luego de eso le dice, y vestiduras blancas para vestirte. Diga conmigo, vestiduras. Necesito esas vestiduras. No puedo andar desnudo. No puedo andar sin ropa. No puedo andar desvestido de Cristo. No puedo andar sin esa vestidura de justicia. Necesito revestirme de Cristo y a su nombre. Di conmigo, Señor, yo quiero esas vestiduras. Voy a pagar el precio por esas vestiduras, Señor. Esas vestiduras blancas, Señor, compra. Yo la voy a pagar y pagar. ¿Cómo pago esa vestidura blanca? ¿Cómo accedo a esa vestidura blanca? Consagrándome para el Señor, apartándome de todo lo malo, apartándome del mundo. Yo quiero esa vestidura blanca para mí. Amén. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Necesitas esas vestiduras hoy para que no andes en vergüenza. Dijo conmigo, no quiero andar en vergüenza, sino quiero andar vestido. Y luego le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuántos usan colirio en algún momento para lubricar el ojo? ¿Se han echado algunas gotas? Veo que eso es para lubricar cuando uno tiene la vista muy cansada, roja. Se echa. Hay personas que el lagrimal no trabaja bien y no le lubrica el ojo. Y necesita descansar. Es como que si uno no se pone ese colirio, los ojos le arden. Una molestia muy fea. Dios le está diciendo, ustedes están ciegos, no están viendo claramente. Ustedes necesitan que sus ojos sean lavados, que sus ojos sean lubricados con colirio. Necesitan de ese ungüento, necesitan de ese colirio en sus ojos, espiritualmente. Están viendo nublado, sus vistas arden, les duelen las vistas, los ojos. Y necesitan de mí ese colirio, dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire por qué la tibieza estaba en la vida de estos cristianos. Cómo la tibieza tomó territorio, terreno. Cómo la tibieza gobernó y dominó a esta iglesia. ¿Por qué dominó la tibieza? Porque ellos decían, somos ricos. Ya sabemos todo. No necesitamos nada del Señor. No necesitamos nada de Cristo, porque ya tenemos todo el conocimiento, porque ya sabemos todo. Es como decir el cristiano que viene a la iglesia y tiene 40 años evangélico. No, eso ya lo sé yo.
Eso ya lo sé, ya lo aprendí, ya no necesito que me lo enseñen. Eso es jactancia. Todos los días, hasta que nosotros partamos a la presencia de Dios, necesitamos aprender de Él. Aunque hayamos hecho estudios y hayamos hecho seminarios y hayamos hecho estudios bíblicos, todos los días tenemos que decirle al Señor: Señor, no sé nada, enséñame. Aunque tengas un buen conocimiento bíblico, aunque recibas misterios espirituales, le tienes que decir al Señor: Señor, nada sé. Todavía tengo que seguir aprendiendo. Todavía necesito aprender de ti. Tú eres mi fuente, tú eres mi origen, tú eres todo para mí. Yo no voy a beber de otra fuente. Señor, ¿qué dijo Pablo para ir terminando? Un hombre preparado dijo: esto lo tengo por basura. Toda la preparación de Pablo, toda la enseñanza que Pablo recibió de su maestro Gamaliel, un hombre tan preparado, y él dijo: Señor, no sé nada, esto lo tiro por basura. Es como tirar la basura. Hizo Pablo, tiró al cesto, cerró la bolsa, lo tiró. Y le dijo: Cristo, te quiero ganar a ti. Todo esto es basura, no sirve para nada si no tengo experiencia contigo. Esta iglesia necesitaba volverse a Dios. Vamos a terminar la iglesia. No voy a explicar todo punto por punto, pero dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué dijo el Señor? Diga conmigo: Él reprende y castiga ¿a quiénes? A los que ama. Él es celoso y le dijo: arrepiéntanse. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces este texto se utilizó en muchas campañas y se lo ha utilizado. No es que está mal, pero está sacado de contexto. Esto está hablando a la iglesia de Laodicea y está hablando que el Señor no estaba dentro de la iglesia, estaba afuera. Diga conmigo: estaba fuera de la iglesia, estaba fuera de la iglesia. Por eso el Señor estaba: yo estoy en la puerta, estaba golpeando al Señor y nadie le abría la puerta. Estaba fuera de la iglesia, no estaba dentro de la iglesia. Entonces él dice: si alguno abre, yo golpeo, si alguno abre, yo voy a entrar. La iglesia tenía que permitirle al Señor entrar nuevamente. Amén, gloria a Dios. Levanta tu mano y dice: Señor, hoy permito que entres. Entra en mi vida, Señor. No voy a dejarte fuera. No voy a dejarte afuera de mi corazón. No voy a dejarte afuera de las decisiones. Te voy a incluir, Señor. Tú vas a tomar las riendas. Vas a gobernar. Vas a tomar el control. Vas a tomar todo. No vas a estar fuera. Digan los matrimonios: muchas veces, Señor, te dejamos fuera de nuestro matrimonio, pero Padre, nos arrepentimos. Pídale perdón y dígale: Señor, nos arrepentimos de haberte dejado fuera. Cuántas veces nos peleamos, discutimos, nos agarramos de las mechas, de los pelos y nos levantamos la voz porque tú no estabas ahí dentro. No estabas dentro de esa casa, sino que estabas fuera. Pero a partir de hoy, Señor, quiero que tú estés dentro de mi casa, dentro de mi corazón, dentro de mi iglesia, dentro de mi vida, Señor. Dile al Señor: me arrepiento. Y tú estate adentro, Señor. Yo quiero cenar. Cenar significa estar en comunión con Él. Cenar significa sentarse a la mesa y compartir un tiempo. Hablar, tener comunión. Él quería eso, él quería entrar a la iglesia y tener comunión con esos creyentes, pero esos creyentes lo dejaron fuera. Que eso no nos pase a nosotros. Ya no querían tener experiencia con Él, ya no querían relacionarse con Él. Solamente le bastaba saber algunas cosas y nada más, pero no querían relacionarse con Él, no querían compartir con Él, no querían tener comunión. Sentarse a la mesa significa comunión. Este versículo me dice que ellos no querían tener comunión con Él. Y el Señor termina
diciendo a aquel creyente, a aquella iglesia, a aquel cristiano que lo abre la puerta y lo deja entrar al Señor, va a tener comunión. No solamente eso, Él está diciendo, al que venciere, al que, diga conmigo, tengo que vencer la tibieza espiritual. Porque ese era el problema de la iglesia. Y ahí vino todo lo que le dijo, miserable, pobre, desventurado, porque estaban tibios. Pero al que venciere, dijo el Señor, si la iglesia vence la tibieza espiritual, si la iglesia vence y se vuelve al primer amor, porque no solamente esto era para esta iglesia, era para todas las demás iglesias también. Todas las cosas negativas eran no para esa iglesia sola, era para todas. Claro que nos muestra puntualmente esta iglesia el aspecto negativo. Pero al que venza, le dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué iba a hacer el Señor? Diga conmigo, lo iba a sentar en su trono. ¿Qué significa el trono? Diga conmigo, gobierno. ¿Qué significa el trono de un rey? El gobernar, el reinar. ¿Qué significa el trono para nosotros en un sentido espiritual? Significa la autoridad. Significa la autoridad del Señor delegada a nosotros en ese trono. Por eso tú tienes autoridad. ¿Por qué tienes autoridad para echar los demonios cuando vienen a perturbarte? Porque Cristo se entronizó en tu corazón. Él está como el rey de tu corazón. ¿Me va siguiendo? Entonces el trono significa que el Señor lo hará sentar porque ellos vencieron. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. ¿Qué es lo que venció el Señor? Todo. Venció el pecado, venció la muerte, venció todo. ¿Y qué hizo el Padre? Diga conmigo, lo sentó en su trono. Te aclaro esto. Nunca igualaremos la perfección y la santidad del Señor. Jamás. Pero si vencemos la tibieza, si vencemos el pecado, si vencemos todo eso, el Señor que hace, diga conmigo, nos sentará en su trono. Eso va a pasar en el tiempo futuro, en el premio, en los premios a los vencedores. Pero esto para nosotros en este tiempo, que diga conmigo, tendré la autoridad del trono de Dios. Tendré la autoridad para que ahora tú puedes estar en el trono en un sentido espiritual. ¿Cómo? Teniendo autoridad espiritual. Porque hay cristianos que echan fuera los demonios y no se van y siguen la perturbación. No están teniendo ese trono. No están sentados. Cristo no está entronizado en tu corazón. Pero cuando tú oras y tú sabes que el diablo se fue, es porque Cristo está como entronizado en tu vida. Entonces te dio la autoridad para que esos demonios se vayan. Y en el futuro, cuando nos vayamos con el Señor, Dios te va a decir, si tú venciste todo esto, hijo, siéntate en mi trono. Siéntate en este trono te pertenece a ti. Ya lo disfrutaste, lo experimentaste en la tierra, ahora lo vas a experimentar aquí, en la Nueva Jerusalén. En la tierra, ¿cómo lo experimentamos? Con la autoridad. Levanta tu mano en esta noche, di conmigo, Señor, yo tengo ese trono. Y si perdí ese trono, si perdí esa autoridad espiritual, si perdí esa autoridad para ordenar, Padre, porque tú no estás, quiero que tú vengas, Señor, a entronizarte. Entronízate en mi corazón. Entronízate en mi vida, Señor, en esta noche. Entronízate en mi corazón, en mi vida. Yo quiero vencer. Esto va a pasar. Esta autoridad va a ser para aquellos creyentes que venzan la tibieza espiritual. Cuando tú tienes este trono en tu corazón, la tibieza no te va a gobernar. No te va a gobernar el deseo de no orar, el deseo de no leer la palabra, el deseo de no ayunar. Cuando eres tibio, te da igual ayunar, no ayunar, orar, no orar, leer la Biblia en un día o no. Cuando eres tibio, te da igual arrodillarte o ver un poco de Netflix, una película
mayúscula, te da igual porque hay tibieza, pero en esta noche levanta tu mano y diga al Señor: Señor, se terminó la tibieza para mi vida, se terminó la tibieza para mi vida, la tibieza se termina, Señor, y así como tu palabra dice, Romanos 12:11, Padre, seremos fervientes, diligentes en el obrar del Espíritu, en servirte con diligencia en el Espíritu, Señor, pero con ferviente deseo y anhelo por tus cosas, Padre. Rica namakanda namakanda, abra maquia namakanda namakaya, oh riba babaquia, echa esa tibieza de tu vida, echa esa inestabilidad de tu vida en esta tarde, que no haya tibieza. Ponte de pie, levanta tu mano en esta noche. Hoy se va a ir la tibieza, se va a ir la apatía, se va a ir la insensibilidad. Levanta tu mano en esta